Bienvenidos a Distancias Cortas, una nueva sección del Diario Montañés en la que iremos conociendo de cerca a hombres y mujeres que llevan el nombre de Cantabria por bandera. Profundizaremos en su vida personal para conocer mejor su vida profesional, sus raíces, sus vivencias, las decisiones que tomaron para ser hoy quienes son. Nuestro primer invitado es un empresario de éxito que ha revolucionado el mundo de la cultura con un archivo privado con vocación pública. Quienes le conocen destacan de él su rigor, su humildad, su visión, su liderazgo natural. Un rara avis que se mueve en el mundo empresarial con éxito, con 870 familias a su cargo y que a la vez se ha convertido en toda una referencia del arte. Una vida llena de anécdotas, de momentos cruciales, de decisiones importantes. Hoy, en Distancias Cortas, conocemos a José María Lafuente. José María Lafuente. Hola. Pepín, gracias por aceptar esta invitación de Distancias Cortas, porque muchos cántabros le conocemos por ser un gran empresario y por esa faceta cultural tan interesante con el archivo Lafuente, pero poco conocemos de usted como hombre, y para entenderlo precisamente es importante el lugar en el que estamos. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en lo que nosotros llamamos la fábrica del pantano. Entonces, el nombre es por el pantano que hay ahí, que es un pantano que en su momento también se hizo para... esto va trasvasado, pues a través de subterráneo, va hasta Nueva Montaña, porque eso se usaba de antes para la acería, el depósito de agua que allí había y demás, ¿no? Entonces esta es una finca que está al lado del pantano y por eso nosotros la llamamos, en este caso, la fábrica del pantano, porque ahora es una de las fábricas que hay. De antes no se distinguía tanto la fábrica del pantano, sino que era, bueno, pues el pantano. Y para entender este sitio tienen un valor incalculable. Claro. Sus padres. Claro, mis padres, sí. Agustín y María. Sí. ¿Qué tiene usted de cada uno de ellos? Bueno, pues tengo... está bien esa pregunta, porque yo creo que soy una simbiosis de los dos. Yo creo que físicamente me parezco más a mi madre, de carácter diría 100% mi madre, pero 100%. Es decir, el carácter para ir hacia adelante, rompedor, es el carácter de mi madre, pero hay otra parte también, yo creo que dentro de mí, que es la parte, digamos, de la pausa, la parte de la cultura, la parte de la invención, esa otra parte que es mi padre. Y yo creo que soy una simbiosis de los dos. Dos asturianos que después de la guerra van a casa de tío Vicente, a León, y ahí su padre se inicia en el oficio del queso. Efectivamente. Ahí usted todavía no estaba. No. Hay que esperar a 1957. Eso es. Ellos ya se habían trasladado a Lugo. Eso es. Con dos hijos de 15 y 16 años y de repente llega una sorpresa a la familia. Exacto. ¿Qué recuerdos tiene de...? Bueno, claro, era muy pequeño cuando estuvo en Lugo, pero ¿cómo recuerda que le contaran sus hermanos la llegada de un nuevo bebé a la familia? Bueno, fue por todo lo que he oído, no solo de mis hermanos, es decir, sino de todos los que rodeaban a aquella familia. Es decir, hay una cosa que decía mi padre, que luego yo la aplico también mucho, que decía, bueno, ¿qué hacíamos antes de que llegase Pepín? O sea que para entender, bueno, pues el polo de atracción, pues tan enorme que después de 15 años, que son los que me saca mi hermana y 16 mi hermano, pues yo llegase allí a nacer. Vine con un año. O sea que la verdad es que yo no puedo decir que de Lugo recuerde, digamos, muchas cosas de ese momento, pero todos mis recuerdos de Lugo son de los viajes que luego hacía. ¿Y qué recuerdo, cuál es el primer recuerdo que tiene usted de pequeño?
Aunque sea un poco difuso, pero... No, no lo sé. No sabe. No lo sé. No sabría ahora decir qué recuerdo es el primero que tengo y demás, ¿no? Alguna vez yo creo que me lo han preguntado, me han dicho, pero no, soy incapaz ahora de decir, lo primero que recuerdo, no. Yo creo que son recuerdos vagos que pueden ir por aquí, por allá, pero no uno concreto. Tenemos un vídeo en el que alguien le recuerda a usted de pequeño. Sí. José María y yo somos y nos sentimos familia. Para mí es Pepín. Fuimos hace más de 50 años los niños de las Arras, en la boda de mis tíos, de mis queridos tíos. Mi tía Litina, que es la hermana mayor de José María, y mi tío Roberto, que es hermano de mi madre. José María de niño ya prometía. Era aparentemente tímido, pero muy amable, muy cercano, lleno de sueños, lleno de ideales y con una gran inteligencia. Era un niño, fue un joven, un hombre que amaba y que ama. Ama la vida, la educación, la cultura, los valores, el compromiso con lo que recibió de sus antecesores y con lo que él ha construido. Él es el rigor, la humildad, la visión y el liderazgo natural. Ese es mi querido primo Pepín, ese es el gran líder, José María Lafuente Llano. Desde pequeño ya apuntaba maneras. Bueno, eso lo dice Menchu, pero bueno, no sé yo que desde pequeño apuntase maneras, pero bueno, no soy yo el que lo debe de decir. No, lo dice ella. Bien. Si lo dice ella, pues nada, bien dicho y muy agradecido de sus palabras. Cuando sus padres vienen a Cantabria, hacen esa pequeña quesería aquí, y usted va a La Salle. ¿Qué recuerdos tiene del colegio? Bueno, yo tengo del colegio un buen recuerdo. Es decir, la verdad es que tengo un buen recuerdo. Estuve 10 años y claro, son 10 años básicos de formación, y bueno, fueron unos años iniciáticos en muchísimas cosas y sí, tengo. ¿Y sigue teniendo relación con aquellos amigos? Sí, sobre todo con dos de ellos. Con dos de ellos son con los que he mantenido, digamos, más. Quedé ahí. Y entonces empecé a querer saber algo más, y de querer saber algo más, pues a conocer todos sus discos, a conocer sus vidas, a conocer por dónde se pululaba todo y demás. Hay que tener en cuenta que claro que estamos hablando de 14, 15 años.
O sea que, entonces claro, 14, 15 años, pues estamos hablando justo en el momento, claro, año 71, justo en el momento que los Beatles se separan, pero que en aquel momento seguro que coincidió que se hablaba mucho de ellos, y bueno, entonces me interesé por todo ello, me interesé y me hice un especialista. Lo que sí sabía sus padres es que los viernes por la tarde se cogía un autobús. Sí, claro. Para irse a Madrid, sí, al hostal de su tía Olivia, sí, en Gran Vía. Oliva. Sí. ¿Y qué hacía usted en Madrid? 14, sí, 15 años también. Sí. Bueno, pues yo me iba, efectivamente, yo cogía el autobús de la Continental, que paraba allí en la calle Alenza, y ahí iba de 1 metro hasta la calle Valverde, que es semiesquina con Gran Vía, donde mi tía, que mi padre le había buscado pues un hostal, porque ella era gobernanta de un gran hotel de México, que estuvo en México pues desde principios de los 50 allí, y pues tenía allí ese hostal, y yo iba allí, me quedaba allí. ¿Y qué hacía en Madrid? Pues sobre todo 2 cosas: iba al Prado, iba a los cines, que todos se decían de arte y ensayo. Y estaba, pues eso, básicamente pues toda la parte, lo que me quedase del viernes, el sábado y el domingo hasta que me volvía, pues ahí estaba. Sobre todo siempre iba al Prado. ¿Y luego ya fui yendo a otras cosas y demás. Y en el Prado, siendo tan joven, sí, ¿qué le llamó especialmente la atención? Porque está claro que algo la atrapó para volver, y después, viendo cómo ha seguido, sí, su vida vinculada, sí, al arte, sí, ¿qué descubrió? ¿Qué sintió? Bueno, pues fascinación, es decir, no sé otra manera mejor que explicarlo. Es decir, yo ya estaba en aquel momento, ya yo creo que habíamos empezado a estudiar en el colegio, 15 años, por ahí serían 15, 16, habríamos empezado a estudiar Historia del Arte, y ahí pues iba al Prado y me fascinó. No obstante, el Prado, yo creo que no es el museo que más me ha gustado de todos los que he visto nunca. ¿Cuál es el que más? El Prado. El Prado, es el que más. Sí, yo nunca he visto un museo donde se condense lo que se condensa en el Prado, y he visto muchos museos en el mundo, muchos. Sabiendo eso, teniendo esa fascinación por el arte, a la hora de estudiar una carrera universitaria, ¿se fue por ciencias? Sí. ¿A caminos? Sí, claro. ¿Y por qué fue esa decisión? Bueno, porque fue una decisión casi de mis padres, y de mi padre en particular, y de que yo en aquel entonces letras no se estudiaba en Santander, y tampoco me importó demasiado. Es decir, yo tenía más querencia por las letras, pero era un buen estudiante también en ciencias, es decir, y no me molestó. Me acuerdo la frase que me decía mi padre, de que las letras se aprenden y las ciencias te las tienen que enseñar, que es verdad, que es una gran verdad. Y entonces, pues bueno, una carrera de ciencias que había aquí, pues era esa, y ahí fui. ¿Y cómo recuerda esos años en la universidad? Pues muy malos. A ver, yo ahora lo recuerdo de otra manera, ¿entiendes? Porque qué gran suerte que me fuese mal en la universidad. Es decir, ahora lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Porque yo seguramente sería pues un ingeniero mediocre. Es decir, yo nunca hubiera sido un gran ingeniero, ni tenía una gran vocación, pues no me veía así. Yo, para mí era hacer algo pues para irme ganando la vida y demás. Pero todo lo que se torció fue extraordinario, porque eso me dio la oportunidad una oportunidad desde luego no buscada, sí, no buscada, pero me dio la oportunidad de desarrollarme de una manera que es impensable que yo hubiera tenido, yo creo que una vida tan plena como la que he tenido, de no ser por ese, vamos a decir, bueno, por ese incidente de esos años. Pero llega como un pequeño paréntesis al hacer la mili, ¿no? Sí. Es decir, que aquí le vemos con sí, su compañero. ¿Quién sí. es su compañero? Se llama José Luis Solano. Sí. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero sí. Llegó un momento de que
de que había pasado un tiempo, de que no estaba nada bien. Yo pensaba hacer un cambio de expediente de Santander pues hacia Madrid, pero tenía que hacer la mili y entonces cogí y me fui a la mili. ¿Y cómo lo recuerda? Pues también bien. Es decir, yo he sido siempre, una persona que no ha tenido así traumas, vamos a decir, en el colegio. Ahora me doy cuenta de cosas que ahora se dicen y dices, madre mía, si es que esto pasaba. ¿Me entiendes? Ahora se le pone nombre. ¿Me entiendes? Claro, ahora se le pone nombre a algo que entonces también por niño, por más inocente, por tal, no te dabas cuenta, pero a veces con compañeros luego hemos hablado de esto y verdaderamente llama ahora la atención ese tipo de cosas. Pero yo no he tenido ningún problema, y en la mili tampoco. A ver, yo estoy muy contento de haber ido a la mili. Estoy muy, muy contento y de haber conocido, aunque nunca lo quiero practicar, lo que es tener un fusil en las manos, lo que es disparar con fuego real, con un subfusil, con una pistola, con una granada, es decir, ver de cerca lo que todo eso puede suponer, el hacer marchas larguísimas, porque yo era de infantería. No te voy a cantar ahora el himno de infantería porque sería muy fuerte, pero lo recuerda. Pero lo recuerdo. Ardor guerrero, vibran nuestras voces y de amor patrio henchido el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que lo recuerdo perfectamente. Y tuve una buena mili. Y al volver de la mili ocurre algo en su familia, ¿no? Su padre estaba aquí en la quesería. Sí, hay algo que es lo que luego va a marcar, pues de alguna manera también mi vida, ¿no? Es decir, yo vine para aquí, a este edificio que tenemos ahora aquí detrás, donde había una pequeña quesería. Y yo estuve aquí como unos meses, pero eran como previos pues a seguir estudiando y demás, porque yo no me imaginaba que pudiese hacer otra cosa, ¿no? Y estando aquí, pues a Roberto López, mi cuñado, que era el que llevaba la fábrica, pues le dio como un amago de infarto. Hago de infarto, de angina de pecho, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues yo, que iba viendo lo que él hacía y que ya le ayudaba pues un poquito y demás, pues me puse a hacer lo de él en el tiempo que él faltó, y luego ya, pues una vez que él vino, pues mi padre pues le vino a decir también un poco, deja que Pepín siga aprendiendo y que se foguee un poco y demás, y vaya que aprendí, me fogueé y hasta hoy, claro. Claro, porque llega aquí con esa circunstancia personal de su cuñado, de su familia, de estar con su padre y con su madre en esa situación. Y claro, usted empieza a hacerlo bastante bien. Sí. Porque lo que eran 4 trabajadores, sí, a día de hoy 800. Sí, 871 creo que somos. Con 4 fábricas, ¿no? Sí. Y con hitos muy importantes en su vida. Sí. Danone compró esta fábrica en su día, en el año 72. Efectivamente. Pero uno de los días más felices de su vida fue cuando recompró esa fábrica Danone. Así es. Yo siempre dicen, el día más feliz de mi vida es cuando nació mi hijo, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. No, para mí fue ese. Y me da mucho pudor decirlo así. No, es verdad. Hombre, yo creo que cuando nació Javier, pues yo tenía que estar seguramente flotando, seguro. Pero verdaderamente, cuando en el año 92, hay que darse cuenta que yo tenía 35 años. Y con 34 años estaba negociando con el presidente de Danone para comprar, digamos, la fábrica que hay aquí, la parte de fábrica que hay aquí abajo, y para mí sí, me acuerdo de que fueron 3 viajes a Barcelona. Tengo un recuerdo ahí muy, muy impresionante, mucho, porque no sé por qué mi padre en el año 71,
cuando fue a vender lo de Danone, me llevó con él, la primera vez que yo monté en avión. Es decir, me acuerdo que en el colegio, y eso que era La Salle, vamos a decir, que era un colegio bien, solamente debía haber una persona, creo que era Luis Lainz, el que había viajado en avión, porque creo que había ido a Inglaterra o algo por el estilo. Nadie cogía un avión, y aquí eran aviones de Aviaco, me acuerdo que era un DC-9 de Aviaco, y fui a Barcelona con mi padre, que no sé por qué me llevó mi padre con él, ¿no? Y bueno, me alojé en un hotel, el Derby, no se me olvida, en un hotel de 4 estrellas, en el que hoy lo que llamamos amenities, pues entonces era de repente, claro, yo esto no podía creer, y había aire acondicionado, y había quién sabe qué cosas, pero a las oficinas centrales que fuimos de Danone, me acuerdo que a la entrada había un panel fotográfico de diversas fábricas o fotografías de la empresa de Danone. 20 años o 21 años después, era igual que yo lo recordaba, y me dio como una especie de vuelco. Y sí, aquel fue un momento, yo me acuerdo, me alojaba en un hotel del Paseo de Gracia, y desde las oficinas de Danone hasta el hotel mío podía estar andando 45 minutos, yo no anduve, yo levité. O sea que iba flotando. Para mí fue una extraordinaria ilusión. Aparte que luego para la empresa era importante, porque aquí habíamos ido ampliando, el espacio de aquí lo teníamos casi acogotado, aquello nos venía bien. Eso me permitió luego enlazar la carretera que une las dos fábricas. Bueno, para mí fue un gran hito. Fue un gran hito. Para usted y para la zona. Bueno, porque muchos trabajadores sí, son de claro, aquí, claro. Ya muchos ya son de aquí, etcétera, etcétera. Pero sí, es uno de los grandes hitos, sí. Y otro, cuando Mercadona empieza a fabricar mozzarella para Mercadona, sí, que toda esa mozzarella es La Fuente. Sí. Ese también fue un momento importante, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, yo con Mercadona, que es también otro hito importante en mi vida, yo ya trabajaba desde los años 80. Desde los años 80 yo ya iba trabajando con Mercadona con lo que ellos llaman proveedor cero, es decir, que era alguien que les podía servir pues un producto, 2 productos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue sobre todo, ahí fuimos evolucionando, cada vez hacíamos más trabajo con ellos, y ya en el año 2011 es cuando había aquella figura que era la del interproveedor, que significa que tú prácticamente trabajas en exclusiva para Mercadona. Yo trabajaba en los años 2000 para todo el resto de la distribución, pero hubo un momento dado, pues por una serie de circunstancias, que hubo esa propuesta y me fui a Mercadona, y ya llevo así pues 10 años. Bueno, hablar de José María Lafuente, de Pepín, para mí siempre Pepín es fácil y difícil a la vez. Se agolpan un montón de recuerdos en mi cabeza de tantos años trabajando a su lado. Yo creo que destacaría en primer lugar su habilidad para formar equipo, el trato con las personas, que hace que todos saquemos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y que trabajemos muy, muy a gusto con él. Su capacidad de trabajo infinita, su cabeza multifunción, sus jornadas interminables, que pues a veces parece que no es de este mundo, ¿no? Y sobre todo la pasión con la que hace todo, pues son seguramente los factores que le han llevado a cosechar todos los éxitos en su vida, ¿no? Hola, José María. Me alegra mucho participar en este homenaje que te están preparando. Y nada, unos poquitos segundos para felicitarte, para agradecerte todo lo que he aprendido de ti, para resaltar ese perfil quizás menos conocido, ese perfil gastrónomo que atesoras. He aprendido mucho porque, claro, he podido compartir contigo las experiencias de tus viajes, las mil y unas recetas que has probado. Y he visto cómo hemos recorrido además un camino muy parecido
y los dos hemos llegado a la conclusión de que lo verdaderamente importante es el producto, el sacarle el alma al producto. Y yo creo que además le sacas el alma también a la vida, que tienes esa mirada crítica, esa mirada fantástica en la que te das cuenta enseguida de las cosas y haces que los demás de forma natural aprendamos. Aún no queriendo, yo siempre, de cada visita que has hecho, que han sido muchas y en todos los sitios en los que he estado, siempre apoyando, siempre he sacado algo, una enseñanza. Siempre he visto cómo tu capacidad de síntesis y tu inteligencia la compartes con toda la naturalidad. Es un placer tenerte como amigo, tenerte aquí con nosotros. Espero verte pronto y recuerda, me debes un mus. Gracias. Un abrazo. Qué bueno, Carla. Qué bueno. Qué bonito. Amigos vinculados a la gastronomía, que le encanta. Sí, bueno, sí, me gusta. Me gusta. Y otra de las cosas que le gusta es viajar. Sí, también. De todos los sitios del mundo en los que ha estado, ¿hay alguno que cuando se pueda viajar con tranquilidad, y no de trabajo, sino de vacaciones, le gustaría volver? A ver, yo siempre volvería, siempre Nueva York, Roma, siempre París. Es decir, hay sitios muy de un espectro, bueno, México, que ahora está mi hijo allí, entonces, pero bueno, Nueva York es un sitio al que he ido, pues igual, no sé, 12, 14 veces, conozco muy bien la ciudad, es una ciudad que me fascina y que bueno, pues siempre tengo ahí como una cierta pena de no vivir pues un tiempo en Nueva York. Todavía lo puedo hacer, pero vamos, no creo que ya vaya a tener lugar, pero es una ciudad que me fascina. En Roma solamente estuve una vez, pues un día y medio, pero fue tremendamente especial también, y luego he ido muchas veces a Milán, muchas veces a París. Es decir, sí, son este tipo. Bueno, y Europa lo conozco gran parte del mundo. Habla de Nueva York, sí. Y ahí tiene una amiga que le manda este mensaje. Jolín, fíjate. ¿Quieres que lo lea? Sí. José María Lafuente es ante todo un gran apasionado por la cultura y por el arte. Tuvo la brillante visión de entender que la documentación es una parte esencial del arte moderno y que es allí donde encontramos las ideas, los debates y los manifiestos sobre lo que se construye todo el proyecto moderno. Como suele pasar con los proyectos visionarios, cuando uno los ve terminados piensa ¿por qué nadie lo hizo antes? Pero el hecho es que ha sido pionero y su archivo será fundamental para España y para todos los estudiosos del arte moderno. Todos le debemos mucho por su empeño y por su visión. Patricia Phelps de Cisneros. Bueno, me ha encantado y gracias, Patricia. Muchas gracias. Ella es la enorme, la grandísima coleccionista, la que de alguna manera pues ha puesto el arte latinoamericano en el mapa, y yo estoy honradísimo con su amistad y bueno, nunca olvidaré su invitación a visitar la reinauguración del Museo de Arte Moderno de Nueva York y luego pues el cóctel que sirvió en su casa. Las dos cosas fueron muy entrañables. Ver el museo a museo cerrado y la nueva reordenación del museo, tal como lo hacen ahora, que parecía casi una exposición de Archivo La Fuente en muchos de los casos, fue para mí fascinante. Y todo lo que siempre ha dicho Patricia, desde luego es muy exagerado, pero coincide. Pero verdaderamente, bueno, yo lo agradezco en el alma. Pero coincide, para usted exagerado, pero para los que entienden de arte y saben poner en valor lo que usted está haciendo con el archivo, coinciden, entonces no pueden estar equivocados ni exagerar. A ver, pero yo creo que es un poquito igual exagerado, pero sí, pero ahí dice una cosa que en eso sí que yo creo que todo el mundo coincide, en esa frase de que cuando ves una cosa hecha,
como es lo del archivo La Fuente, dices, ¿y por qué nadie lo hizo antes, no? Y esa condición de pionero que ella me da es bien cierta. Conocí a José María Lafuente en 1992. Él empezaba su colección y desde el primer momento nos entendimos estupendamente. Él era todo pasión y cada obra que compraba era un golpe al corazón. En el tiempo la razón se impuso y empezó a preguntarse cuáles eran los coetáneos de ese artista, cuál era su situación geográfica, cuál era el espíritu de los tiempos que marcaba a toda una situación, y ahí empezó a armar lo que es el archivo. El archivo es extraordinariamente singular. Es decir, los archivos que hay que suele haber en el mundo y que tienen los museos, pues suelen ser archivos muy especializados. Igual es un archivo, pues el Pompidou pues puede tener, yo qué sé, el archivo André Breton, por decirte algo, cosas el archivo concretas. Polar, cosas, digamos, pues muy concretas y muy así. Ahora, mi idea fue casi hacer, digamos, que explicar, no explicar, sino a través de documentos, de dibujo, de obra gráfica, de fotografías, de todo lo que tiene el archivo, poder explicar la historia del arte moderno y contemporáneo. Esta fue mi idea, coger desde un inicio e ir haciendo, digamos, poder hacer toda esa historia. Y claro, ahora, hecha en unos años que todavía se podía hacer, que todavía se podía comprar, etcétera, etcétera, pues ha sido una cosa fantástica, cosa que ahora es prácticamente imposible de poder hacerlo, ¿no? Querido José María, este breve mensaje que te lanzo desde este lugar tan especial, desde esta nueva arquitectura de Emilio Tuñón para las obras de la colección de Helga de Alvear, espero que sean también premonitorias de lo que algún día será tu colección depositada en Santander. Eres una persona a la que admiro mucho, a la que tengo en gran estima, y de veras quiero que este saludo sea un clavo más en el afianzamiento de esta relación de amistad y de cariño común que nos une desde hace tantos años. Un abrazo muy fuerte desde el corazón y deseando verte pronto. Muy bonito. ¿Quién es Miquel González? Sí, bueno, un gran amigo. Yo empecé a viajar así en viajes culturales con él, porque hacía los viajes de la Asociación de Amigos del Reina Sofía, y ahí empezamos a viajar juntos. Y bueno, él es una persona increíble, Miquel, increíble, cultísimo, extraordinariamente culto. No solo de viajes, sino de filosofía, de historia, de música. Es de las personas más especiales que me he encontrado en mi vida. ¿Quiénes son los 4 de San Petersburgo? Jolín, los 4 de San Petersburgo, madre mía. Madre mía, ¿cómo estaba entonces? Madre mía. Este fue un viaje que hice con el Reina a Suecia, Y entonces, pues, después de ese viaje de Suecia, estando allí, pues casi se lió. Era un viaje de Suecia, de Finlandia, que por qué desde allí no íbamos a San Petersburgo. Y todo esto fue mucho de Pepa Ríos y de Carmela. Y entonces nos liamos y vamos a San Petersburgo y estuvimos allí pues 3 días, nos desgajamos totalmente del viaje, estuvimos los 4
cenábamos todas las noches caviar y vodka. ¡Qué bueno! Hombre, seguramente que todo eso no, pero sí de aperitivo, y para mí ha sido de las cosas, aparte que grandísimos amigos, pero que de las cosas de las ciudades que a mí más me han impresionado de todas las que he visto, es San Petersburgo, la Revolución de Octubre, estar allí en esa plaza, ver el Hermitage. Es decir, estás metido dentro de la historia que tanto ha influido en la humanidad, ¿no? Fue un shock ver San Petersburgo. Conozco a José María Lafuente desde hace 20 años. Recuerdo con mucha precisión un viaje que realizamos en el 2004, organizado por Miquel González para la Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía, maravilloso, a Escandinavia, para ver arte y arquitectura. Fue un viaje donde aprendimos muchísimo y tuvimos un maestro increíble que fue nuestro común amigo Javier Maderuelo, artista y arquitecto. Luego, un grupo de 4 personas hicimos una extensión a San Petersburgo, que nos dejó absolutamente deslumbrados. Éramos 4 amigos y, aparte de recorrer todos los museos maravillosos como el Hermitage o el Museo de Arte Ruso, tuvimos un estupendo colofón al final, que fue en el Mariinsky escuchar la ópera Ariadna Naxos de Richard Strauss. Un recuerdo que nunca olvidaremos, ¿verdad, José María? Viajes con amigos. Y también ha viajado mucho siguiendo a su equipo favorito, ¿no? Al Real Madrid. Claro. Viajes absolutamente fundamentales en mi vida. Sí. ¿De dónde le viene esa afición por el Real Madrid? Ay, no lo sé. Tampoco te puedo decir. Pero sería, bueno, pues el equipo que igual de antes, así como los chicos después, de los chicos a partir de los años 90 y 2000, que desgraciadamente para ellos pues se fueron aficionando al Barça, pues con Cruyff, con Messi y con toda esta pléyade, pues nosotros en aquel momento yo era absolutamente del Madrid, y yo con el Madrid he pasado momentos extraordinarios y momentos, los menos, muy dolorosos. Como lo del Alcoyano. Como lo del Alcoyano. Entre otras cosas. Pero sí, soy un gran aficionado, y yo voy a los viajes del Madrid, los últimos con mi camiseta de Benzema, ahora que Benzema es tan reivindicado, pero yo he visto ya ganar 3, 4 finales. O sea que he sufrido en las finales, pero en todas las que yo he ido, en todas hemos ganado. Y sí. ¿Es un amuleto para el equipo? Bueno, no lo sé, soy un amuleto, pero verdaderamente también hay una última en Kiev que también ganamos y que no estuve, y espero que este año, aunque no pueda viajar, ganemos en la final en Estambul. O sea que sería extraordinario. Soy muy madridista. Muy madridista. Muy madridista, mucho. Hablábamos antes del archivo, pero para entenderlo bien, hemos contactado con alguien que no solo le admira, sino que además le quiere mucho. Hola José María, hace ya mucho tiempo que nos conocemos, que estamos trabajando juntos. La relación entre el Archivo Lafuente y el Reina Sofía no puede ser más estrecha. Y hay una pregunta que siempre me hacen y que me imagino que te hacen a ti también, y es ¿en qué consiste esto del archivo? Hay mucha gente que cree que un archivo son meramente documentos, son meramente papelitos, pero todos sabemos que desde que Duchamp hizo que un urinario fuera una obra de arte, un archivo es absolutamente todo. Puede ser un objeto, puede ser el mapa de una construcción, puede ser una performance. Entonces me gustaría tener, digamos, de tu voz qué es lo que entiendes por archivo y por qué en algún momento decidiste coleccionar esta cosa tan rara que son los papeles, los objetos, todo aquello que está alrededor del trabajo de un artista.
Bueno, de alguna manera ya lo he explicado antes, ¿no? Bueno, con Manolo Borja lo ha dicho, ¿no? Nos ¿Cómo surge esa relación? Porque claro, al final... Sí. Bueno, pues esa relación surge cuando él, al poco tiempo, yo creo que fue en el 2009 aproximadamente, cuando él se hizo cargo del Reina Sofía, ¿no? Cuando fue director del Reina Sofía. Y yo creo que unos meses después o un año después, pues nos reunió Javier Maderuelo, a él y a mí, y ahí es donde yo a él lo conozco, ¿no? Y luego empezamos a hablar un poquito de lo que era esto y demás, y hubo ya otra reunión, digamos, como más profesional en el Reina Sofía. Y yo llevaba como una especie de esquema, pues así, un poquito, vamos a decir, hecho de aquella forma, para decir, mira, estas son las cosas que hay en el archivo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que en aquel momento no estaba Manolo, estaba Charo Peiró, que es digamos su mano derecha, su ayudante, y comentó y demás. Dice, pero esto, digo, ¿esto qué son? ¿Libros sobre esto y demás? O digo, no, esto es lo que pero los documentos originales, los libros, las revistas originales, sí, todo eso lo tengo yo. Yo creo que en el fondo no lo creyó. Y luego ya no lo creyó en ese primer momento, ¿no? Pero luego ya empezamos ya a trabajar. Ellos vinieron aquí a Santander cuando el archivo prácticamente era mi casa o mi oficina, y bueno, y ahí claro ya se fueron dando cuenta de la dimensión que podía haber, y yo creo que sería ya por el 2011 cuando firmamos nuestro primer acuerdo de comodato para establecer ahí las bases, en aquel momento solo de préstamo de cosas del archivo para complementar exposiciones del Reina. José María Lafuente, personaje fundamental en los últimos años de mi vida. Pues yo digo que los últimos casi 20. Con José María hemos vivido, él y yo, experiencias muy buenas, sobre todo esos viajes que hemos hecho por Europa, ese compartir las enseñanzas de Javier Maderuelo, bueno, o compartir varios Negronis en el Hotel Negresco, y amigos como Amparo Gamir, que ya nos dejó, y cómo nos divertimos algunas noches, bueno, cosas que son inolvidables. Pero lo más importante es que José María es un amigo que ha apoyado el proyecto de la galería como nadie. Es fundamental. Cuando llegó Felipe Ehrenberg y cuando estuvimos hablando de las posibilidades de que José María estaba comprando el archivo de Ulises Carrión, Felipe me dijo, ese archivo tiene las cartas que yo le escribí a Ulises, pero yo tengo las que Ulises me contestó, y esas te las voy a dar para que el archivo La Fuente las tenga. José María es un hombre inteligente, buen amigo, de gran corazón, una persona de una valía increíble, del que me siento muy orgullosa de haber formado parte de todas estas vicisitudes últimas, y de que conozca mis inquietudes, mi lucha, y haya estado tan cerca de mi proyecto de galería. Muy bonito, Angus, muy bonito. Claro, mujeres o profesionales como Angus también la han ido como descubriendo, ¿no? Contactando con determinadas personas en el mundo para hacer ese archivo, lo que es ahora. Corrígeme, 120.000 documentos. Sí, bueno, 130, 140.000 serán. ¿Y 10.000 obras de arte? Sí, se puede decir así. Entendiendo, a ver, es que el término obra de arte en cuanto a fotografía, en cuanto a obra original, si hablamos de lo que es obra original, sí que habrá 10.000 o más obras originales dentro del archivo. Es decir, no pensemos solo cuadros, no pensemos solo esculturas, pero collages, dibujos originales, etcétera, etcétera, sí, habrá. ¿Y de habrá todo más. esto, hay algo que para usted sea como
la joya de la corona? Sí, siempre esa pregunta ya me la han hecho más veces, ¿no? Y sí, yo creo que hay una joya de la corona, que es la pieza esta de la prosa del Transiberiano. Es decir, es una pieza de 1912 hecha por Sonia Delaunay y por Blaise Cendrars a través, digamos, cuenta digamos, es un poema sobre el viaje del Transiberiano, pero es que va camino entre lo que puede ser una obra de arte, lo que es un libro, lo que es un objeto, lo que es un objeto, un libro hecho con al menos 12 tipografías diferentes, es decir, aúna todo aquello, libro, tipografía, arte, objeto, es el que de alguna manera resume, aparte de que lo que nosotros tenemos es una pieza absolutamente increíble por lo bien conservada que está. Y alguna vez he tenido pues un pequeño disgusto, desazón de no poderla prestar, porque quiero que se conserve en esas condiciones, porque no he visto, de las pocas que hay en el mundo, las que yo he visto en un par de museos, en el Pompidou y el MoMA, no tienen incluso, no se conserva ese poussoir de Sonia Delaunay tan bien, en tan buenas condiciones como el nuestro, y eso lo quiero preservar. Pero sí, si alguien me dice una pieza, la prosa del Transiberiano. Conozco también a José María Lafuente a través de Pepa, que acaba de hablar de su primer contacto con él, y bueno, también he seguido un poco su trayectoria, he visto exposiciones en las que había material, documentos del archivo José María Lafuente, documentos magníficos que fueron, por ejemplo, expuestos en la Fundación Juan March en diversas exposiciones. También sabía que algunos de trabajos míos que habían estado en la Galería Buades, también del archivo de la Galería Buades, que fueron o que pasaron a la colección de José María Lafuente. Y eso pues me interesó ampliar, completar y llenar algunos de los aspectos que naturalmente no estaban en esa colección, pero me parecía fantástico poder participar en ese archivo completando precisamente todos los trabajos que se corresponden con la época de los años 70 al 75. Un gran sabio, Juan Navarro, sí. ¿Quién es Juan Navarro para usted? Además de, obviamente, un gran arquitecto. Sí. Bueno, para mí sobre todo es arquitecto, pensador, escritor, artista, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo soy mucho más amigo de Pepa, su mujer, pero bueno, a él hemos tenido ahí como dos seguimientos paralelos, pero bueno, estar con Juan Navarro y tener una conversación como yo tuve con él de aproximadamente 4 horas de duración, cuando empezamos a hablar de por qué sus trabajos que él hizo ahí en el MIT, Massachusetts y tal, que podían integrarse dentro del archivo Lafuente, pues yo tengo de ahí una sensación de esas 4 horas en las cuales pues Juan hablaría, como debe de ser así, además, pues 3 horas 45, y yo un cuarto de hora, porque yo me limitaba a escuchar, pero es la sensación de haber estado ante alguien muy, muy sabio, ante una persona excepcionalmente culta, excepcionalmente buena. En fin, tengo un gran recuerdo y que hace poco nos hemos carteado también por otra circunstancia, o sea que seguimos en contacto, y admiro muchísimo a Juan Navarro, sí. Le admira, pero a usted también le admiran que ha recibido premios muy importantes. Sí. Quizá elegir uno sea complicado. Sí. Pero ¿hay alguno que realmente se sienta orgulloso por lo que pueda significar eso también por sus padres? Por ese reconocimiento a una trayectoria. Bueno, a mí el que tal vez, que no es un premio, pero es una distinción, es uno que está por venir,
y que la pandemia de alguna forma pues ha retrasado, ¿no? Es el hacerme académico honorario de la Academia de Bellas Artes de Galicia. Y ese, desde luego, ese ha sido una enorme ilusión. De los últimos, en octubre, el premio a la trayectoria del Diario Montañés. Sí, yo estaba citando ahora los que tienen que ver con el archivo, pero sí, de los que tienen que ver con la empresa, pues el premio a la trayectoria. Hay un premio también que al empresario también del año, me parece que fue del 2017 o 18. Sí, ha habido ahí. Cuando le dan esos premios o cuando hay un avance en el archivo, que ya parece que hay fecha, ¿no? Que 2023 va a ser cuando por fin, después de esta larga y lenta carrera burocrática, entre otras cosas, quien seguro va a escribir esa crónica con una gran ilusión es un compañero al que usted conoce mucho y al que me hace mucha ilusión que escuche. Lo más importante de José María, cuando uno poco a poco le va conociendo en esos espacios fuera de lo puramente profesional, es que su capacidad, dijéramos, para saber transmitir desde un punto de vista comunicativo, afable, cercano, todas sus pasiones. Él siempre crea como una especie de, dijéramos, de ecosistema personal en el que, más allá de las relaciones de trabajo, de amistades o incluso de familia, ha creado una atmósfera de complicidad donde se puede trabajar con él perfectamente. Fuera ya del puro trato personal, que es muy importante en el mundo de la cultura, yo destacaría cómo ha sido capaz de separar sobre todo los planos de lo público y lo privado, y sobre todo creer firmemente en un proyecto que ha desarrollado muchas veces de manera callada, siempre confiando en todos los pasos que ha ido dando, y todo ello, sobre todo, que es lo que más hay que destacar, frente a tantas dificultades. Hay mucha gente que no ha creído en el proyecto de lo que hoy conocemos como Archivo La Fuente, y sin embargo se ha convertido en una de las grandes referencias internacionales que perfectamente podría estar en países como Estados Unidos, en países de América Latina o en otros países europeos que seguramente se disputarían la sede del archivo. Tus dos vidas profesionales se distribuyen entre el Archivo La Fuente y la fábrica, que es como tú la llamas, la fábrica. Hay sitios en España donde se habla del banco y todo el mundo sabe a quién se refieren. Pues para mí la fábrica es para siempre tu fábrica o tus fábricas. Siempre he pensado que en realidad podrías intercambiar, o por lo menos podrías sumarle al archivo el nombre de Fábrica La Fuente. Primero porque, torciendo un poco tu apellido, realmente es la fuente, ese archivo, de muchísimas novedades, de muchísimo conocimiento, de muchísima riqueza documental que ha ayudado a contextualizar tantas obras de arte y a dar a conocer tantas cosas que en ese país eran completamente desconocidas, porque no habíamos llegado todavía a las fuentes originarias de la vanguardia histórica o incluso del arte de la primera a la segunda mitad del siglo XX y ya del XXI. Y en ese sentido tu archivo quizás haya sufrido a veces de esa especie de polvo o de aspecto un poco viejo que puede tener la palabra archivo, cuando en realidad yo diría que el Archivo La Fuente es una fábrica de conocimiento, y hasta me parece que tu fábrica en el polígono industrial en el que estáis tiene cierto aspecto de venerable edificio de la Bauhaus. Imagina, sueña con esa portada, esa noticia de por fin abierto, inaugurado el Archivo La Fuente en el edificio del Banco de España. Sí. Bueno. ¿Es el sueño que le queda por cumplir? No. No diría que es el sueño. No, yo no me gustaría usar esa expresión. Yo prefiero decir que es la consecuencia pues de un trabajo
pues emprendido por mi parte desde el año 2001, que es cuando se puede considerar el nacimiento de que no se llamaba archivo, pero bueno, lo que era todo el embrión del archivo. En el 2014 es cuando estuvimos reunidos, la primera vez que se publica una fotografía en la puerta, digamos, del Reina Sofía, en la que están pues Manuel Borja Villel, en la que está José María Lasalle, en la que está Íñigo de la Serna, en la que está Ignacio Diego, en la que está el propio Manuel Borja y yo, y que de alguna manera es lo que marca como el pistoletazo de salida de esa especie de matrimonio Reina Sofía, Archivo La Fuente, que ahora es ya el nombre, al menos yo creo que le tiene ya Centro Asociado Reina Sofía, Archivo La Fuente, y estaré, pues sí, muy contento de que ese empeño que yo he tenido casi sobre todas las cosas, de que el archivo tiene que quedarse en Santander, que lo sustancial del archivo tiene que estar aquí, porque lo hemos hecho desde aquí, lo hemos hecho gente de aquí, y nadie me puede dar pues una razón mejor por la que esto no pueda estar aquí. Si eso es también la causa y el motivo de que el Reina Sofía venga a Santander, pues yo creo que será un hito para todos nosotros. Y a nivel personal, entonces, ¿qué sueño tiene? Nada, vivir tranquilo. Este sería mi sueño. Es decir, ir viviendo de manera tranquila, sosegada, con salud, sobre todo, poder seguir trabajando, poder seguir haciendo, digamos, crecer, si cabe, o mantener el archivo, y tener una vida, a ser posible, tranquila y sosegada, descansar igual un poquito más. Pero sí, eso sería. Y señor Lafuente, ¿ha pensado usted alguna vez en la muerte? No, yo creo que no. No, yo creo, vamos, seguro que todos pensamos alguna vez en eso, ¿no? Y sí que dicen, y es probable, que a medida que uno va cumpliendo años, pues vaya pensando en ello. Pero no es una cosa que esté en mi cabeza, ni de manera casi ni ocasional, ni nada. Siempre lo dices, bueno, ¿y qué pasará tal? Pero vamos, no pienso en ello, ¿no? Posible retrato de José María Lafuente necesariamente debe incluir una paráfrasis del conocido verso machadiano. José María Lafuente es, en el buen sentido de la palabra, bueno. Pero a esta definición le faltan colores, matices y precisiones. José María es, sí, un hombre bueno, decente y honesto, pero además está dotado de una enorme capacidad de trabajo y de una inteligencia aguda, capaz de desenvolverse a pleno rendimiento tanto en el terreno de lo práctico como en el de lo especulativo, tanto en el campo de la economía y la empresa como en el de la cultura y el arte. En lo que personalmente me atañe, solo puedo confesar y reconocer que soy un tipo tocado por la fortuna, pues ha sido un verdadero privilegio el haber trabajado junto a él a lo largo de esta última década. La relación profesional y de amistad que se ha establecido durante todo este tiempo ha supuesto para mí, sencillamente, un antes y un después en mi vida. Un afortunado, inolvidable, antes y después. ¿Cuánto les has pagado a todos los que salen en el vídeo? Todos encantados de participar en esto para, de alguna manera, sorprenderle. Que también hay que hablar de Ediciones La Bahía, ¿no? Porque si tenía poco, dijo, voy a hacer una... Bueno, para mí Ediciones La Bahía es el brazo editorial del Archivo La Fuente. Eso para mí es la misma cosa. Pero ahí Tono tiene un papel fundamental, ¿verdad? Sí. Tono en Ediciones La Bahía, bueno, en el archivo, pero bueno, tiene un papel fundamental, al igual que le tiene Noelia, que le tiene Sonia, que le tiene Andrea, que le tiene Ana, le tienen todos los que de alguna manera participan en el archivo. Sí. Pues ha sido un placer conocerle de cerca
Solamente le voy a pedir un último favor para terminar, que se dirija a cámara, Sí. imaginando que le está viendo un estudiante universitario Sí. que como usted a lo mejor no estaba muy motivado con lo que estaba haciendo, con lo que Sí. está estudiando, Sí, pero está claro que después de escucharle, sí. y como ha dicho también antes, quizá ese momento fue así, pero fue por algo. Mm, ¿Qué le diría a ese universitario Sí. desmotivado con la Mm. situación mm. de cara al futuro? Bueno, es decir, yo en mi caso no soy igual un ejemplo muy bueno, pero si algo podría decir a alguien que no le vaya bien en una parte, que podía ser esa como podía ser otra, de que normalmente la vida te suele dar pues otra oportunidad, y si te la da, pues que la coja, que le ponga en ello pues toda la ilusión del mundo. No hay nada mejor que dedicarte a aquello en lo que te sientes satisfecho, que no desfallezca nunca y que encuentre su camino como yo encontré el mío. Muchísimas gracias. De nada, Leticia, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. I swear it comes with time.